Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Segundo libro de Samuel. Estamos haciendo camino, queridos amigos, es muy interesante. Y aquí encontramos en este capítulo 9, y hoy queremos subrayar el versículo 12 principalmente. Mefiboshet tenía un hijo pequeño llamado Mica. Todos los que vivían en la casa de Sibá estaban al servicio de Mefiboshet. Nada vez y nada problema ya emaco original. Tal vez Mefiboshet no podía ser el rey a pesar de que en el linaje es el nieto de Saúl, es el heredero oficial, o sea que aquí David se está arriesgando muchísimo, pero él, decíamos, está ejerciendo el Gesed, la misericordia de un aspecto antropológico, rompe, hace una ruptura con esa tradición semítica que de los enemigos, de la derrocar. Entonces yo tengo que exterminar a todos los futuros o posibles contrincantes. En este caso, Mefiboshet, línea directa. Y que hay ya un bisnieto de Saúl. Bisnieto. A ver, era Mica. O sea que tiene el mismo derecho. Tiene también Mica, en este caso del linaje, tiene la sangre real, ya es epopeya, ¿verdad?, de la dinastía de Saúl. Entonces la peligro, y David le trae nada más y nada menos que al palacio. Lo hace parte de su trono, lo tiene ahí consigo mismo. O carujen de mesa, la y me sabe. Y esto decíamos que el comer juntos no es simplemente darle un favor, y esto también tenemos que entender. A una vez, así le llevé 500 platos, repartimos ahí a los indígenas, 500 platos repartimos a los chicos de la calle. Bueno, está bien, ayer popete porque estaba ahí niupeando yapoya. Niupeando yapoya está y plata o mombopala tembi, o lo que sea, o yajela tembiura, y esa es una forma de ofender a gente que no tiene que comer. Bueno, vete y parte más, ¿verdad? Y yo entiendo, porque en el fondo, muchas de esas personas tienen un buen corazón. O pedimos íngolo ya pues. O sea, hay que mirar también el positivo. Pero lo que aquí la palabra de Dios nos está queriendo enseñar, que eso no basta. Eso no basta. Vuelvo a repetir. Eso no basta. Porque la dignificación del hombre, queridos amigos, es ir más allá. Nosotros, dándole un plato de comida, detrás de eso lo que tenemos que hacer es entrar en una comunión profunda con la persona, porque el comer a la mesa, como aquí con Mefiboshet sucede, porque lo hace en el Gesed, en la misericordia del rey David, es justamente volver a restaurarlo, a dignificarlo, decíamos nosotros en la enseñanza anterior, ¿verdad?
Mefiboshet tenía un hijo pequeño. Aquí ya está el bisnieto, que se llamaba Mica. Todos los que vivían en la casa de Siba eran siervos de Mefiboshet. Este versículo se encuentra dentro de nuestro contexto bíblico, queridos amigos, en el relato de la fidelidad de David a la casa de Jonatán. David es fiel al berit que había hecho con Jonatán. Una enseñanza principal y esencial que la Biblia en este caso está haciendo. Fidelidad a la alianza. Porque esto es, entre comillas, vamos a decir, bajo un juramento hecho ante el Señor. Y sobre todo del aspecto muy humano. Y esta es la fidelidad de David a la casa de Jonatán. Y específicamente a este hijo lisiado, Mefiboshet, de su gran amigo Jonatán, él lo vuelve a restituir. Él lo vuelve a dignificar, porque la sociedad lo había ya dejado de lado cuando servía en Baebera. Y además es una invalidez que hemos leído nosotros. Cuando murió su padre, y murió su abuelo, y murieron sus tíos, murió Saúl, y los tres hermanos murieron, los hijos de Saúl, en la guerra contra los filisteos. Dice que salió corriendo esta sierva a Odiparaya, no dice cuál era Joña Prisanca, a llevar a Omombojo, a la mitad, y ahí se golpeó ese chico y quedó entonces inválido. Diga tú y la Uguatá. Entonces quedó inválido, quedó cojeando. Pero eso es lo que sucede ahí, ¿verdad? David después se entera, después David va a saber todo lo que había sucedido en la historia de ellos. Pero lo importante es que él recordaba su juramento. En este segundo libro de Samuel, capítulo 9, David entonces está cumpliendo este juramento de lealtad que él tenía con Jonatán. Le da entonces a Mefiboshet ese lugar privilegiado en su mesa. Le recibe y le tiene como si fuese de su familia, como uno de los hijos del rey. Entonces, es la misericordia de David, no solo que se va a limitar también a Mefiboshet, sino que también se va a dar, se va a extender a la descendencia de Mefiboshet, porque habíamos visto una mañana que tenía un hijo que se llamaba Mica, quien como Yahvé dice, mi homo ya, dice la Mica, quien como Yahvé. Es decir, de cierta manera el nombre del bisnieto de Saúl se refiere más al Gesed, o sea, la misericordia que está ejerciendo David sobre esta familia, de acuerdo al berit y de acuerdo al trato que tuvo David con su amigo Jonatán. Yo voy a seguir ese berit, esa alianza, porque ¿quién como Yahvé? Mi homo ya. Bueno, queridos amigos, qué interesante. Y ponaco lleva. Porque la ñandella ya página si tenemos un trato, de trato curella ñande. La trato cureja, la andete ya era una cosa, a comer ya por otra cosa, o peas era trato cure. A humía la jeta bella de cojina, la ñande político, era trato cure, pero de primera ya yo la trato cure ya voy de beber. Lastimosamente lleva. Aquí te está diciendo que el trato cure hay que dejar de lado. Aventero de te añanderena, entre comillas, mi homo ya, mi ka, porque quiere decir, ¿quién como Yahvé? Lo que hemos dicho y lo que hemos jurado, incluso, habemos limitado jurar bibliares, que Dios y la patria me lo demanden. O para el le gobierno, va vendo hoy no por la tuya a mí, va la se mandata, porque carcelete veo de. Así que, queridos hermanos, vamos a entender lo que nos dice la palabra de Dios. Ojalá que todos nos llamemos mi homo ya, mi ka. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento.
En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. De repente te das cuenta que solo hay dolor y del mundo que soñaba poco queda ya. Me parte de los diarios con imágenes de destrucción y el legado que has dejado de vivir en el amor se tiende a escapar. De repente te das cuenta que falta perdón y el disfraz de la mentira seduciendo va. Por más que arde la madera no quisiera perder la ilusión de vivir con la certeza que a tu lado nuestra historia tendrá un gran final. Que arda, pero el corazón de tanto dar amor y se rompan todas nuestras voces de gritar que hay esperanza. Que caiga, pero la tristeza y la desolación enciende tu vida con el fuego de Dios. No todo está perdido, yo quiero luchar contigo, ven acá, es hora de empezar. Si tienes la fe que nos mantiene, nada nos detiene, todo pasará. Que arda, pero el corazón de tanto dar amor y se rompan todas nuestras voces de gritar que hay esperanza. Que caiga, pero la tristeza y la desolación enciende tu vida con el fuego de Dios. Que arda, pero el corazón de tanto dar amor y se rompan todas nuestras voces de gritar que hay esperanza. Que caiga, pero la tristeza y la desolación enciende tu vida con el fuego, fuego de Dios. Todo pasará, todo cambiará. Confía en Él, buenas nuevas vendrán. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mijimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Bástate mi gracia. Qué difícil es aceptar la debilidad. Nos sentimos rotos, frágiles, insuficientes. Pero es justo ahí, en lo que no podemos controlar, donde Dios nos susurra: mi gracia es suficiente para ti.
No siempre llega la respuesta que esperamos, pero si llega su presencia y con ella la certeza de que no caminamos solos. Cuando ya no quedan fuerzas, su poder comienza a obrar con más fuerza. Segundo libro de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Fiel servidora, esclava de mi Señor, tu madre mía, madre de mi Salvador, la llena eres de gracia, qué gran honor, eres ejemplo de humildad, sacrificio de amor, tú que llevaste todo en tu corazón, enséñame a amarle a Él sin limitación, sin condición, gracias por cargar mi oración, y eres reina por siempre, canal de bendición. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Oye, fuiste escogida entre todas las mujeres, un ejemplo de vida. Bendita tú eres, la madre de mi padre, un amor insaciable, la más bella de todas, la más admirable. Y aunque muchos te critiquen y no te pongan importancia, tu amor es único y lo siento en abundancia. Tú dijiste que sí, sin importar la circunstancia, eres la rosa más bella, incomparable fragancia. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios, Madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón, por siempre te recordaré que yo te amaré. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios, Madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón, por siempre te recordaré que yo te amaré. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Madre buena, Dios eligió y tú eres mi reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Joan Sánchez, Río Squad, gracias María, la revelación, gracias Madre, te queremos madrecita. Yandé Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet, todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre, el discípulo amado. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yandé Yara Ñe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Antiguo Testamento. Cuando estamos mirando este segundo libro de Samuel, sabemos muy bien que estos son libros, le llamamos nosotros libros históricos, ¿verdad? Históricos, que tienen como característica esencial el pensamiento y la reflexión más bien política. Es la reflexión política, polis, comunidad, ciudad, pueblo, gente. La política lleva polis, lo referente a la polis, política. Entonces, este libro, al ser un libro político, queridos amigos, la reflexión siempre nos va a llevar hacia el comportamiento de los tendotacuera. En este caso, ¿cuál es el comportamiento del rey David? Él es como rey, consolidado. Lleva muchos problemitas que hay que resolver. Aquí le tiene a alguien que estuvo anteriormente en el gobierno, en la dinastía. Saúl, está su descendiente Jonatán, que era un amigo, pero number one del rey actual, es decir, de la dinastía de David. Pero viene un problema, porque en el linaje está el hijo de Jonatán, que tendría que ser el futuro rey de Israel, ¿verdad? Por el linaje que tiene, es el nieto de Saúl. Pero ¿dónde payo bebe? Porque ahora viene también Mica, y Mica es el nieto ya de Jonatán, del amigo de David, el bisnieto de Saúl Japizo. Y entonces David, sin embargo, se arriesga y dice, no, hay que hacer una ruptura. Aquí no es la cuestión malo, mandata, la yapota, sino que sobre todo, queridos amigos, es el gesed, porque el gesed es una palabra que va mucho más allá de una compasión simplemente humana, antropológica, sino que añade aveña mañana dentro de un contexto del gesto que hace David, que es la característica y la actitud de Dios, el recuperar, el volver a levantar a ese que ha caído. En nuestro contexto bíblico, nosotros descubrimos entonces así, queridos amigos, que Mica, quien como Yahvé, este nombre que es interesante, subraya que el gesto de David, ¿quién como Yahvé? Este gesto de David tiene consecuencias también generacionales, es decir, que no queda simplemente en ese berit, en esa gran confianza del trato que hicieron entre amigos, ¿verdad? David con Jonatán. David por lo menos no hay trato curei, sino que él, a pesar de que el otro ya está muerto, hasta podría haber dicho, o más, no me hago ver, ya muquita, a ver, ¿dónde igual? Siente que vea igual. O más, no, a ver, ¿quién me va a decir nada? No, la conciencia. La conciencia, que Dios y la patria me lo demanden, David, que Dios y la patria me lo demanden. Entonces, ñandego, pero que allí que esto que aquellos estaban en la icatula, ñande demandada lleva. Pero sin embargo, ñandemo chancho rengo de allí cuá este oían y va, epa lo icua, cue, ñanderezar ahí pa, ñambojasán, nos llamamos al silencio, todo. Alicaído, guau, entonces le dejo libre para que pueda gobernar. No es que le dejo libre para que pueda gobernar, sino que si ella está por más mondaja, entonces aquí índice a ver por no que oye, porque si yo comienzo a levantar el avispero, entonces la situación puede ser peor, ¿entiendes? Puede ser peor. Entonces, queridos amigos, aquí tenemos que tener en cuenta que David lo que está haciendo es un reordenamiento social basado siempre en la gracia y en la alianza. Reordenamiento. Ojalá que entendamos eso. Reordenar nuestra forma de pensar, reordenar nuestra forma de regir nuestra sociedad, reordenar nuestra manera de vivir, sobre todo los proyectos de Dios en nuestra vida y en nuestra sociedad.
Es decir, en la honestidad, queridos amigos. Pega con las baltañas de honestidad. Y eso es un reordenamiento. Hay que volver a reordenar. No estamos diciendo, queridos amigos, que nosotros no tengamos, por lo menos peñane acame, a peñane pensamiento, peñane de y eso después va a depender de nosotros, el ponerlo en práctica o en darle una patada a todos esos principios y valores de Dios, de la alianza y de la gracia de Dios, y no hacemos caso, ¿entiendes? Pero eso está en nosotros. Y por eso que aparece la Biblia, para enseñarnos, ¿verdad? Está escrito, para que pensemos y miremos las actitudes. Y en este caso es la actitud del Melech, decíamos, que no es simplemente uno que está rigiendo una sociedad, sino que es un siervo de Dios. Siervo de Dios quiere decir el que rige la sociedad de acuerdo a los valores de Dios, que rige la sociedad de acuerdo a los valores que nosotros encontramos en la humanidad, porque ¿quién te dio el valor de la honestidad? ¿Quién te llama a la justicia? Si la misma definición de Dios es Sedek, que quiere decir justicia, ¿entienden? O sea, nosotros, al ser, entre comillas, hijos de Dios, lo que estamos haciendo, queridos amigos, es simplemente poner en práctica en la visual, en la vidriera, ¿qué cosa? Las características esenciales de un Dios que nos ama, que nos quiere y que lo ponemos al servicio, ¿verdad?, de la comunidad. Es como Dios está actuando a través de nosotros, del Gesed, del verdadero Melech, siervo de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, estamos iniciando hoy con la palabra del Señor. La primera carta que escribe Pablo a los cristianos de Tesalónica. Estamos en el capítulo 2 del 1 al 8. Saben muy bien, queridos hermanos, que nuestra visita no fue inútil. A pesar de los sufrimientos e injurias que hemos padecido en Filipos, que ya ustedes conocen muy bien, tuvimos valor apoyados en nuestro Señor Jesucristo para predicarles el Evangelio de Dios en medio de fuerte oposición. Nuestra exhortación no procedía de error o de motivos turbios, ni usaba engaños, sino que Dios nos ha aprobado y nos ha confiado el Evangelio. Y así lo predicamos, no para contentar a los hombres, sino a Dios, que aprueba nuestras intenciones. Como bien ustedes lo saben, nunca hemos tenido palabras de adulación ni codicia disimulada. Dios es testigo. No pretendimos honor de los hombres, ni de ustedes, ni de los demás, aunque como apóstoles de Cristo podíamos haberles hablado autoritariamente. Por el contrario, les tratamos con delicadeza, como una madre cuida a sus hijos. Les teníamos tanto cariño que deseábamos entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino nuestras propias personas,
porque habíamos ganado el amor de ustedes. Queridos amigos, Iponaitereingo, esta carta de Pablo a los cristianos de Tesalónica, comienza diciendo, nuestra visita no fue inútil. Ojalá, queridos hermanos, que todo lo que aquí también estamos reflexionando juntos no sea inútil, porque estamos repitiendo el mismo Evangelio de Jesucristo, transmitido por San Pablo. A pesar de los sufrimientos e injusticias, porque estamos hablando en Duseyaina, estamos hablando con ambas, con A, UPA Pérez, llevando y que se bala. Hemos sufrido mucho en otros lugares, incluso como en Filipos, ¿verdad? Y ustedes conocen muy bien lo que hemos pasado por predicar el Evangelio de Dios en medio de una fuerte oposición. Pero nuestra exhortación no procedía de error ni de motivos turbios, ni usaba engaños, sino que Dios es el que nos está hablando. Queridos amigos, esto es para reflexionar una y dos y tres veces. Con Ángel, Cuá, Pe, Ñande, Almohada, Peoimba, Etena, pero ya no es agua, ya lee todos los días, lleva allí y Cuá. Y después, queridos amigos, algo más lindo. No predicamos para contentar a los hombres, sino a Dios que aprueba nuestras intenciones. Porque Ñandela, hoy con Ñandela famoso títere lleva. Ñandella ya por solamente lo que nos dicen los demás. No somos capaces de tener criterios y valores. Y Catula Ñande inteligente terei. Pero si no estamos convencidos, queridos amigos, de lo que queremos, cuál es nuestra hoja de ruta, cuál es nuestro GPS para llegar a nuestro objetivo, entonces ya caneta catete, nada hay nunca a nuestro objetivo. Y nosotros, queridos amigos, con nuestra predicación, hey Pablo, no pretendimos honor de los hombres, ni de ustedes, ni de los demás, aunque como apóstoles de Cristo podíamos haberle hablado autoritariamente. Queridos amigos, aquí no es por una cuestión autoritaria, sino que porque estamos convencidos que es el único camino. Peñande Yaroy, la Ñande nos está llena de toda corrupción y de todas cosas negativas. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Aquí estoy. Here I am. Quiero servirte con mi vida, hacer tu voluntad hasta la eternidad. I surrender all I am now, to proclaim your word to all the world. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Alégrate María, llena de gracia.
está contigo. No tengas miedo porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir un hijo y su nombre es Jesús. Here I am, I long to serve you. And let your kingdom come, and let your will be done. Renuevo hoy mi compromiso de ir y anunciar tu palabra hasta el final. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary. Here I am, Lord. I say yes. Here I am, Lord. I say yes. Aquí estoy, hoy digo sí. Aquí estoy, hoy digo sí. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Aquí estoy, hoy digo sí. Haciendo lío. Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este segundo libro de Samuel. Mirando un poco el contexto histórico, aquí en este contexto de la monarquía unificada ya bajo el mando, bajo la orden, la dinastía de David, era común, decíamos, eliminar a los descendientes. Este era el contexto histórico. Sin embargo, ahora David rompe con esta lógica política. Él le trae nada más y nada menos que a Mefiboshet, hijo de Jonatán, nieto de Saúl, y ahora apareció Mica en este versículo 12. Mefiboshet tenía un hijo pequeño. Bueno, ¿y qué dice de Mefiboshet? Que se llamaba Mica. Todos los que vivían en la casa de Sibá estaban al servicio de Mefiboshet. Ese es el versículo 12. de Yaheshahin. Mica, mi homo ya. ¿Quién como Yahvé? ¿Quién como Yahvé? Aquí en esta lógica de David que rompe entonces esa estructura anterior, va contra cultura Yahvé. Contra cultura va David, para cambiar. Porque todo se entiende desde esa alianza y ese pedir que él había hecho personalmente con Jonatán. Y así, queridos amigos, se desarrolla en la consolidación del trono de David
esta figura del rey Sedec, justo. Ya de la característica de Dios es la justicia. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que al hablar del Melech, como decíamos anteriormente, nada más y nada menos que del accionar de Dios, que su definición es justicia, Sedec, upea la ñandé ñambojasana, la ñandejehui con la tendotá ñandé ñañemoino, petenonde peguajiseina, entero veteado de Shaina, pea la chiñuelos y la oraja, la vaca, atira lleva, lo que llevan las tropas. Siempre se acuerda uno o dos chiñuelos, chiñuelos. Umía catate, umía tranquilo, umía anda ahí vacasaite, umí pum 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 de aquí para allá, o sea, disparar, y cuál es muñá, algunos de yura llegan, are, güerure, moí, en el medio, no. Cuál no sé yo qué era. La chiñuelo, ojo, ese tranquilo, ojo, tenondegua. Bueno, ojalá que tengamos esa clase, ¿verdad?, de reyes, es decir, de Melech, de justos, justicia, porque nos enseña a vivir la justicia. Y entonces tenía que caracterizarse por el Gesed del rey, del Sedec, porque es la justicia, la fidelidad leal y compasiva, que es un concepto clave, queridos amigos. Este es el concepto clave del Berit, es decir, de la alianza. El hecho entonces de que David aquí le reciba a un descendiente de Saúl que está lisiado, que él no podría luego ser rey en ese momento porque es vulnerable. Pero atención, su descendencia, Haná, ya aparece Magat. En este versículo 12 aparece y nos dice que tenía un hijo que se llamaba Mica, quien como Yahvé, que ya nos hace levantar la oreja. Mica, quien como Yahvé, quiere decir que Yahvé igual actúa en la historia. Entonces, no es en nuestro tiempo nomás lo que nosotros vivimos, queridos amigos. Y ante ella tiene gran responsabilidad con Angaña, porque con año de tiempo, con Angaña de ella, pona ve y pona mía, ya ella Hanguay se lleva de lo que hemos recibido, demos pasos importantes de crecimiento y de construcción para los que vendrán. Entonces, hay que elevar, ¿verdad?, esa vulnerabilidad en la que se encontraba este joven, Mefiboshet, ahora es restituido. ¿Por quién? Y por el rey David, Tetenondaegua. Este es el rey. Tiene así un profundo valor histórico, teológico, queridos amigos, lo que David en este caso está haciendo con Mefiboshet. Desde el aspecto antropológico, siempre decíamos que la descendencia aseguraba la continuidad del nombre, la herencia, el estatus, es decir, Mefiboshet continúa lo de Jonatán, su papá, y de Saúl como rey, y ahora Mica, que está viniendo, también continúa. Todo lo que es el nombre es la dignidad, el nombre es lo que nos identifica, queridos amigos. Desde un sentido religioso y social, Mefiboshet estaba marginado, excluido de la sociedad. Vaya David, por ser Sedec, por ser justo, por tener la característica del Gesed de la misericordia de Dios, entonces él lo vuelve a restituir. Pero la Papa Francisco está insistía que en día lleva, dale, ese yo que bueno, hay que volver, iglesia en salida, salir. Vamos a darnos cuenta de la situación en que viven tantos hermanos que se alejaron y que se autoexcluyeron de la sociedad. Jaumía la ñadeña mañana ya esa. Va a ir la yarescola boriajuatira, va a ir la yarescola indígena en las calles, mitad lleva mi semáforo fuera, va a ir la gente y tiene la pervila o vende pacoa, que pea, que amo, aguacate, cuánto hay. ¿Por qué? Y porque lo hemos excluido, queridos amigos, de una sociedad de organización y de oportunidades, sobre todo, de oportunidades. Y todo esto, al final de cuentas, hace como ya se haya popeteado, no tienen vergüenza. ¿Por qué? Y porque hay que sobrevivir y hay que seguir adelante. Pero entonces es así como comenzamos a construir una sociedad marginada, alrededores, ¿verdad? Los alrededores, las villas miserias, como suelen decir, ¿verdad?, en otros países. Y entonces ya un cinturón de pobreza alrededor de aquellos que se consideran privilegiados. Y ante esa situación,
David lo que hace es romper con ese pensamiento y los vuelve a incluir. Los recibe de nuevo a su mesa como hijos suyos. ¿Para qué? Y para que desde ahí entonces vuelvan a retomar la dignidad de hijos de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El padre José de Calasanz ya llevaba varios años en Roma trabajando en la cofradía de la doctrina cristiana, que se dedicaba a atender a los pobres y a enseñar catecismo a los niños, pero no veía claro su futuro, que lo tenía cifrado en una canonjía que se le había prometido, la cual seguramente le abriría las puertas a una ambiciosa carrera eclesiástica y de paso le aseguraría su futuro económico. En ello meditaba ese día cuando transitaba por una de las calles más atestadas de Roma, y de pronto le llamó la atención una pelea callejera entre dos adolescentes que esgrimían armas y se insultaban con una procacidad que él jamás había escuchado. Entonces, resueltamente se metió en la riña, los apaciguó y tras conversar con ellos durante un buen rato, logró reconciliarlos, retomó su rumbo hacia la casa del cardenal Colonna, en donde se hospedaba, y mientras caminaba repasaba lo que acababa de ver. Y de pronto su corazón empezó a palpitar deprisa al recordar una visión en la que hacía tiempo el Señor le había dicho: José, entrégate a los pobres, enseña a estos niños y cuida de ellos. El olvidado mensaje cobró sentido y decidió que desde ese momento se dedicaría a rescatar y educar a esos muchachos que vivían sin Dios ni ley. José de Calasanz, nacido en Aragón, España, el 11 de septiembre de 1557, se destacó desde muy pequeño por su devoción a la Santísima Virgen y porque concluyó con honores la educación básica de humanidades en el colegio de la población de Estadilla, dada su indeclinable vocación religiosa. Aunque su padre se opuso en principio, terminó sus estudios de filosofía y derecho canónico en la Universidad de Lérida, luego avanzó su preparación teológica en la Universidad de Valencia y en la Universidad de Alcalá de Henares. Allí le otorgaron el grado de doctor en teología, tras lo cual el obispo de Urgel, Hugo Ambrosio de Moncada, que presidió su ordenación sacerdotal en 1583, lo retuvo a su lado como confesor, teólogo, secretario y vicario general, cargo del que salió hacia Roma en 1592 con la idea de obtener un buen cargo en la curia. Mientras esperaba la oportunidad soñada, se dedicó a trabajar en las calles romanas con los más necesitados. En esas estaba cuando ocurrió el incidente con los dos adolescentes. Tocando puertas en 1597, San José de Calasanz llegó a la iglesia de Santa Dorotea del Trastevere, en la que el padre Antonio Brendani le cedió 2 salones parroquiales, y allí abrió la primera escuela pública gratuita y popular de Italia, y se encartó, porque en cuestión de 2 años ya contaba con más de 1000 alumnos, por lo que se vio impelido a trasladarse a una casa más amplia en San Andrea della Valle, y en 1612 inauguró la que sería la matriz de las escuelas pías, como ya se les conocía, en San Pantaleón. El entusiasmo despertado por su proyecto lo indujo a crear la Congregación Paulina de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías, que ahora conocemos como los Escolapios, que fue elevada a la condición de orden regular por el Papa Gregorio XV en 1621. A pasos agigantados se expandieron las escuelas pías por toda Italia, gracias a que San José de Calasanz sentó las bases de la pedagogía moderna, sistematizó la educación distribuyendo el pensum por materias y cursos que debían ser superados para pasar al siguiente nivel. Toda la enseñanza en lengua vernácula, pero aparejada al latín.
Los maestros debían de ser de tiempo completo y tenían que preparar con antelación sus clases, llevar registros de asistencia y calificar a sus alumnos. Como era de suponer, el éxito de su obra generó muchas envidias y San José de Calasanz fue vituperado, separado de su cargo de superior general y la orden reducida por el Papa a su más mínima expresión por intrigas de varios de sus más cercanos colaboradores. Pero San José de Calasanz, en obediencia, con humildad y paciencia, depositó toda su confianza en Dios y murió a los 92 años, el 26 de agosto de 1648, sin ver la reivindicación de la orden que hoy cuenta con más de 1.600 religiosos en 222 casas en 5 continentes. Fue canonizado por el Papa Clemente XIII en 1767. Por eso hoy día de su festividad, pidámosle a San José de Calasanz que les dé sabiduría a los maestros de todo el mundo para educar a los jóvenes. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ñandeyara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros cursos modulares bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre. El discípulo amado. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 9, versículo 12 del segundo libro de Samuel. En este versículo 12, Mefiboset tenía un hijo pequeño llamado Mica. Todos los que vivían en la casa de Simá estaban al servicio de Mefiboset. Esto es lo que encontramos aquí, queridos amigos. Esto es lo que nos dice y tenemos así algunas palabras claves. En primer lugar, el hecho de que encontramos la palabra ben. Ben con la N quiere decir hijo, hijo. Mefiboset es hijo de Jonatán. Y Jonatán es el gran amigo de Jonatán. Pero no solamente eso, queridos amigos, sino que el hecho que el rey, el Melech, que no quiere decir simplemente el que está rigiendo algo o está poniendo orden y disciplina, sino que sobre todo el Melech significa mucho más allá, el que pone el orden, pero en un sentido positivo también, ¿verdad? De ser el siervo de Yahvé, ser el siervo entonces del Señor.
La palabra ben en hebreo no solo designa descendencia biológica, sino identidad y pertenencia a una casa o linaje. Ahí está, identidad o pertenencia, hijo de. Y esa es la pertenencia. Por lo tanto, Mefiboshet, el hecho de que él es un ben, ¿verdad? O sea, es el hijo de la casa de Jonatán, quiere decir que la fidelidad de Dios sigue viva a través de su hijo, siempre, a través de la descendencia. Upeala ñacapecuera oña siempre, ¿verdad? Es la descendencia, en la descendencia, yo te daré la descendencia, porque en la descendencia nosotros encontramos la fidelidad del Señor para con su pueblo. Porque que a través de los hijos es donde se prolonga los valores y los principios que la comunidad está viviendo. Queridos amigos, esto es esencial que nosotros tengamos en cuenta. Aquí quiere decir que el ben es esa fidelidad de Dios, esa fidelidad nuestra en el berit, porque somos nosotros ahora los responsables en educarlos, en llevarlos adelante, y es a través de ellos donde o cómo Dios se va a manifestar en su propia fidelidad. Pero porque ñandeñamos a Saishubecuera esta fidelidad. Ahora el hijo pequeño de Jonatán, en este caso el bisnieto, ¿verdad?, de Saúl, este es el símbolo de la esperanza, de la continuidad también de la promesa. Aquí hay una continuidad, aquí hay algo que sigue, aquí hay algo que va a perdurar. ¿Entienden, queridos amigos? Y esto es lo que nosotros entendemos y esto es lo que nosotros sabemos. Y vamos mirando y viendo, ¿verdad? Allá allí. Ahora, queridos amigos, hay otra palabra clave que es el ebedín. Ba'ela ebedín, el ebed, ¿verdad? Ebed, siempre hablamos tantas veces también del abad, que quiere decir servir, servicio. Es, de cierta manera, se considera, ¿verdad?, como el esclavo. Es decir, aquel que va a continuar lo que Dios le regala, lo que Dios le da. Y este es el ebed, ebelín. Bueno, y así entonces, queridos amigos, tenemos que recordar, porque aquí David está queriendo restaurar. Lo que David está haciendo con Mefiboshet, en primer lugar, es volver a recibirlo, y él también lo recibe, dice, como su propio hijo. Se vuelve a repetir, no solamente en este versículo 12, que Mefiboshet tenía un hijo pequeño, el Ben, en quien se está prolongando las promesas de Dios, la promesa de la justicia, pero con una nueva mentalidad, porque David rompe esa estructura anterior en que él tendría que asegurarse y decir, no, cuando diga tú ya veo continuar, porque hay peligroso se llama. Mefiboshet, ¿por qué? Mefiboshet porque él es el verdadero heredero según el pensamiento semita y según el pensamiento de la dinastía de Saúl. Él es el nieto, línea directa, sangre real directa. Y ahora peor, porque ahora también Mefiboshet tenía ya un hijo. ¿Y por qué el autor sagrado le pone este nombre, Mica, mi homo ya? Hemos dicho ya anteriormente en nuestro estudio. Porque quiere decir que el mismo David, en su interpretación, y como él rompe la lógica de ese tiempo, una lógica tribal en que tenemos que nosotros estar peleándonos, en una lógica en que nosotros tenemos que hacer desaparecer al enemigo, al contrario, que nosotros tal vez incluso, y ya siendo cristianos, ya digo, ya imagina seguidores de Jesucristo, añade ya hoy, amen a sus enemigos, recen por sus enemigos, perdonen a sus enemigos. Es decir, la base esencial y fundamental del Gesed, de la misericordia del cristiano, de cada uno de nosotros, vivir como Jesús vivió, justamente lo tenemos aquí en la figura del rey David. Y me despido de ustedes, queridos amigos, y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande yara ñe
Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.